día de hoy tenemos a la doctora María Alejandra Monzoy Ventre. Ella es egresada de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una especialidad en pediatría, una subespecialidad en neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Ella tuvo un estudio de endoscopía neonatal por el mismo instituto y es certificadora, es instructora certificada en reanimación neonatal. Bienvenida, doctora Monzoy. El espacio es de usted. Podemos comenzar. Muchas gracias, licenciada Evelyn. Bueno, realmente este tema es un poco amplio. Traté de resumirlo lo más que pude, pero algo importante que quiero es que les quede los puntos claves para determinar algunas patologías respiratorias que presente nuestro recién nacido. El tema se llama dificultad respiratoria en el recién nacido. Entonces, el nacimiento es el evento fisiológico de mayor riesgo al que el ser humano se enfrenta desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Por qué? Realmente el bebé adentro del útero, a través de la placenta, tiene una adecuada oxigenación, una adecuada ventilación y unos adecuados nutrientes. Pero al momento que nace, el bebé tiene que tener esos cambios fisiológicos para que se adapte adecuadamente. Pero hay algunos bebés que por los antecedentes perinatales, por el momento en que nacen, pueden presentar alguna alteración en esa adaptación y presentar dificultad respiratoria. Entonces, al momento que nace ese bebé, ¿cómo voy a determinar o cómo voy a evaluar a este recién nacido que presenta dificultad respiratoria? Entonces, la dificultad respiratoria en los recién nacidos es una condición clínica caracterizada por cuatro signos cardinales: el quejido, el aleteo nasal, retracción de los músculos accesorios, la taquipnea. Estos tienen muchas causas y su presencia no es un diagnóstico específico. Cuando nosotros vemos a un recién nacido que empieza con algún dato de dificultad respiratoria, tiene la dificultad respiratoria, pero tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para saber cuál es la causa de esa dificultad respiratoria. ¿Cómo evaluamos nosotros esta dificultad respiratoria? Esta dificultad respiratoria la hacemos a través de la escala de Silverman-Anderson. ¿A qué tiempo la podemos evaluar? Al momento del nacimiento, después de los 10 minutos, realizamos esta evaluación para determinar si tiene dificultad respiratoria nuestro recién nacido, en el cual al tener mayor puntaje, quiere decir que tiene mayor dificultad respiratoria. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Vamos a evaluar los movimientos toracoabdominales, si son regulares, si solamente se mueve el abdomen, con qué movimiento, o tiene una disociación toracoabdominal, que quiere decir que se mueve el abdomen y a diferencia del tórax. El tiraje intercostal, si no lo presenta acentuado o está constante, retracción sifoidea, si es leve o intensa, aleteo nasal, quejido, ¿no? Si es leve, inconstante, intenso o constante. Entonces nosotros cuando vemos a un recién nacido y que evaluamos integralmente este recién nacido y empieza con dificultad respiratoria, nosotros tenemos que ocupar la escala de Silverman-Anderson para evaluar la gravedad que tiene este recién nacido. Entonces, una vez evaluando los datos de dificultad respiratoria, también tenemos que verlo clínicamente, y también hay algunos signos de alarma que tenemos que tener conscientes cuando estamos evaluando a este recién nacido. Uno es el estridor. ¿El estridor de qué me podría estar hablando? De una obstrucción de la vía aérea, jadeo o boqueando, ahogamiento, una insuficiencia respiratoria, el paciente se le olvida respirar, presenta una apnea. ¿Qué es la apnea? Es el cese de la respiración menor o igual a 20 segundos que se acompaña de frecuencia cardíaca menor de 100. Pobre esfuerzo respiratorios, o también ese bebé puede tener dificultad respiratoria porque tiene algún problema cardíaco, está bradicárdico, está hipotenso, tiene pobre perfusión.
y también cuando no hay una adecuada oxigenación puede presentarse cianosis. Entonces, al ver nosotros este recién nacido que tiene dificultad respiratoria, tenemos que ver signos de alarma, porque signos de alarma en la cual estos bebés requieren una rápida acción por nosotros. Entonces, nace este bebé y empieza con dificultad respiratoria. Nos enfrentamos a muchas cuestiones que podemos tener. Este bebé, ¿qué tendrá este recién nacido? ¿Será una taquipnea? ¿Será un periodo de adaptación? ¿Será un síndrome de aspiración de meconio? ¿Será una enfermedad de membrana hialina? ¿Qué tengo yo que vigilar? ¿Se puede complicar? ¿Le puedo solicitar algo? ¿O qué tratamiento le doy? Vienen muchas interrogantes cuando nosotros nos enfrentamos a un recién nacido con dificultad para poder respirar. Entonces, algo importante que debemos tener, que es los datos y antecedentes perinatales. Algo muy importante es la edad gestacional. Siempre que estemos con un recién nacido, no es igual un bebé de 28 semanas, no es igual un bebé de 38, de 36 semanas o un mayor de 40 semanas. Siempre tener que saber la edad gestacional, porque también dependiendo de la edad gestacional hay mayor frecuencia de algunos problemas respiratorios que puede presentar este recién nacido. Ahora, también que tenemos que preguntar la patología materna, ¿sí? Si la mamá es diabética, si la mamá es hipotiroidea, si la mamá es hipertensa, si la mamá es cardiópata, tenemos que saber esos antecedentes perinatales, condiciones del nacimiento. Al momento del nacimiento, cómo nace este bebé, si llora, si respira, si tiene desprendimiento de placenta, si líquido amniótico es meconial. Tenemos que saber en qué condiciones nació el bebé, si nació en casa, si nació en partera, si nació en el hospital. Tenemos que ver esto muy, muy... A ver, ¿no me escuchan? A ver, lamento. A ver, no se ve presentación, ¿no? Entonces acá ¿Sí yo te creo. escucha? Nada más hay Sí, que ponerle pantalla completa. ¿esa dónde la pongo? ¿Acá? Acá en la esquina inferior está una pantallita donde está el zoom, Acá, ya la vi. abajo, abajo. Acá, aquí. Ay, no. No, acá en la parte inferior derecha. Aquí. Ahí pongo el 7. ¿Esta? No. Acá. No, no, no. O nos vamos del otro lado, en el otro extremo, Ajá. y, y a Ah, la ahí está, esta, ¿no? mira. Sí, ahí, Ahí está. justamente ahí. Ahí está. Ay, perdón. No se preocupe. Entonces, algo importante pues es, ¿no? La edad gestacional, condiciones al nacimiento y si esta mamá lleva un control prenatal. Esto es muy importante. El control prenatal, si tuvo alguna infección durante el embarazo, si se tomó algún cultivo, esta mamá, si se pudo hacer algún ultrasonido, si se realizó algún ultrasonido estructural. Entonces, algo muy importante cuando tenemos un bebé con dificultad respiratoria, una vez que evaluamos, checamos esos signos de alarma, en ese momento también tenemos que saber todos estos antecedentes. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que tener un momento los antecedentes antes del nacimiento y también después del nacimiento. Lo que les comentaba, si esa mamá tiene abuso de drogas, si es diabética, si tiene alguna infección, tenemos, ¿no? Que ver. Y también cómo estuvo, ¿no? Si tuvo una anestesia general, la mamá, si tuvo depresión respiratoria, si ese bebé nació con hidrops fetalis, si tiene el antecedente de algún derrame pleural, hay nacimiento en el prematuro, si tiene fiebre la mamá, si tuvo una ruptura de membranas, si tuvo un líquido amniótico meconial, nos puede asociar. Un ejemplo, ¿no? Una mamá
que es diabética, que tuvo mal control prenatal y que es prematuro, podemos considerar que esa dificultad respiratoria puede ser una enfermedad de membrana hialina, que esa dificultad respiratoria, ese bebé puede ser policitémico o que esté baja su azúcar o tenga alguna cardiopatía. Si la mamá tuvo alguna infección, ¿qué podemos sospechar? Que ese bebé tenga esa dificultad respiratoria por una sepsis, ¿no? O una neumonía. Si ese bebé nosotros lo vemos con hidros fetales y tiene dificultad respiratoria, podemos pensar en un derrame pleural. Si tiene, si tuvo una anestesia general, esa mamá y el bebé puede presentar una depresión respiratoria. Si tiene un nacimiento prematuro, pues podemos empezar en una enfermedad de membrana hialina. Si la mamá tuvo fiebre y coriamnionitis, neumonía y sepsis o ruptura de membranas. Si tuvo líquido meconial, podemos pensar en un síndrome de aspiración del meconio. Si la mamá tuvo un desprendimiento de placenta, podemos considerar en anemia y hipovolemia. Por eso es muy importante saber los antecedentes que tenga esta mamá y también al momento del nacimiento para poder sospechar alguna patología respiratoria. Entonces, ya tenemos los antecedentes, ya sabemos qué edad gestacional tiene, empezamos, ¿no? Ahora sí, a hacer nuestros diagnósticos y también tenemos que hacer una exploración física. Si este paciente tiene un estridor, ¿qué podemos pensar en algo, no? Que esté obstruido. Si tenemos un abdomen escafoide y esa mamá no llevó un control prenatal, ¿en qué podemos pensar en una hernia diafragmática, ¿no? Si estamos reanimando, ya vimos todo y ese bebé tiene dificultad respiratoria, podemos hacer una transiluminación y puede ser que ese paciente tenga un neumotórax. Entonces, es muy importante también la exploración física. Entonces, vamos a tener síndrome de dificultad respiratoria. Evaluamos a este recién nacido con nuestra escala de Silverman-Anderson. Ya sabemos los antecedentes. Ahora hay que describir si es una causa pulmonar o no pulmonar ese síndrome de dificultad respiratoria que presenta nuestro recién nacido. Entonces, en las causas pulmonares, ¿qué podemos presentar? Una obstrucción. Puede ser que este bebé al momento de nacer tiene una obstrucción de la vía aérea y por esa situación empieza a tener datos de dificultad. ¿Cómo podemos? Podemos tener una estenosis nasal, una atresia de Coanas, una secuencia de Perrumbax, una parálisis de cuerdas vocales, estenosis o una atresia laringea o hemangiomas, ¿no? O estenosis. Entonces, es muy importante la exploración física, ¿no? Si este bebé, cuando estamos al momento de la reanimación y empieza con dificultad respiratoria y hacemos una exploración física y vemos que las coanas están obstruidas, pues tenemos que poner, ¿no? El chupón para que él no tenga una adecuada ventilación. Entonces tenemos que explorar porque tal vez esa dificultad respiratoria que tiene nuestro recién nacido es una obstrucción de la vía aérea. Otro punto puede ser alteraciones de la pared torácica y del diafragma, como cuáles una hernia diafragmática, en cual si nuestro bebé no tuvo un control prenatal esa mamá, tiene abdomen escafoide y probablemente pueda ser una hernia diafragmática en la cual por eso nuestro recién nacido presenta dificultad respiratoria. También pueden ser malformaciones del mediastino y del parénquima pulmonar. Enfermedad adenomatoidea quística, enfermedad pulmonar, neoplasia, secuestros pulmonares, malformaciones pulmonares, un enfisema lobar congénito. Estas malformaciones, ¿cómo podríamos identificarlas? Realmente es un bebé que puede tener dificultad respiratoria, le tomas una placa radiográfica y se puede ver como una telectasia, ¿no? En el cual puede ser una malformación respiratoria del mediastino y por eso este bebé tiene, ¿no? Dificultad respiratoria. ¿Qué otro punto? Síndromes de fuga aérea. Puede tener un enfisema pulmonar, neumotórax, un neumomediastino, un neumoperitoneo, que tenemos que descartar todas estas patologías cuando un recién nacido tiene dificultad respiratoria. Y también por las enfermedades realmente del
ahora sí, del parénquima pulmonar, en este del parénquima pulmonar, en las cuales son las que voy a explicar ahorita en este momento, las más frecuentes que son taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración de meconio, enfermedad de membrana hialina, neumatoceles e hipertensión pulmonar persistente. Estas son las causas pulmonares que pueden ocasionar que este bebé tenga dificultad respiratoria, pero también hay causas no pulmonares, que tal vez ese pulmón no es el que esté afectado, sino que tenga alguna otra patología este recién nacido y que sea la causa de la dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser una cardiopatía. Por eso ese bebé probablemente al nivel pulmonar no tiene ningún problema pulmonar, sino el problema es al nivel del corazón. También hay bebés que pueden tener dificultad respiratoria por causas neurológicas. Puede ser que este bebé haya tenido una hemorragia intraventricular, que haya tenido un traumatismo craneoencefálico, que se haya asfixiado, ¿no? Una encefalopatía hipóxico-isquémica y por eso tenga esa dificultad o esa depresión respiratoria y no pueda respirar este recién nacido, o enfermedades musculares congénitas. También este bebé puede tener algún tipo de infección, ¿no? También un dato de respuesta inflamatoria sistémica es la frecuencia respiratoria. Puede estar anémico y por eso esté con dificultad respiratoria o puede estar hemoconcentrado. También algo muy importante, tomarle la temperatura a ese recién nacido, porque puede estar hipotérmico y esa hipotermia, una temperatura menor de 36, puede ocasionar que el bebé tenga dificultad respiratoria. Puede también tener hipertermia, tener una temperatura mayor de 38 grados o igual a 38 grados y por esa situación el bebé esté polimneico, que él tenga una glicemia menor a 47, algún error innato o una medicación materna. Entonces, es muy importante en el cual el recién nacido de hacer una evaluación completa cuando empieza con dificultad respiratoria. Tenemos que descartar que sean causas pulmonares y causas no pulmonares. Entonces, si ya tengo, ¿no? Tengo ese bebé ya con los antecedentes que tiene y pudiera tomar una placa. Yo sé que en muchas áreas pues no hay rayos X, pero si pudiéramos tomar alguna placa radiográfica, esto es importante porque hay algunas imágenes características o sugestivas, ¿sí? De la patología respiratoria. Un ejemplo, el broncograma aéreo nos puede estar hablando, si es bilateral, de un síndrome de dificultad respiratoria secundaria a una enfermedad de membrana hialina. Si es de solamente un lado, nos podría estar hablando de neumonía. Un infiltrado difuso nos puede estar hablando de SAM, de neumonía, de taquipnea, un linfangioma pulmonar. Si hay una consolidación lobar, una neumonía, un secuestro pulmonar, si hay un infiltrado retículo granular, también nos puede estar hablando de una enfermedad de membrana hialina o también de un proceso neumónico, así como también ver si hay una pérdida de ese volumen pulmonar de los espacios intercostales, que debe haber 8 espacios intercostales, nos pudiera estar hablando de un síndrome de dificultad respiratoria de membrana hialina, si hay una acumulación de líquido, una taquipnea, sobredistensión, taquipnea o síndrome de aspiración, una telectasia, una neumonía o una masa quística. Nos podría hablar, ¿no? Pero acuérdense que es todo, ¿no? Los antecedentes clínicamente, cómo se ve ese bebé y si es posible que yo pueda tomar una placa radiográfica, nos puede ayudar a sugestionarnos algún diagnóstico. Ahora, si la placa radiográfica es normal, podemos considerar que este bebé, tal vez la dificultad respiratoria no sea por alguna patología pulmonar, sea que ese bebé, si tiene el antecedente de que la mamá tuvo fiebre, datos de coriamnoides, tal vez es un proceso infeccioso el que esté presentando el bebé, una sepsis. Si el bebé es hijo de madre diabética, ¿no? Es hijo de madre diabética, eh, es prematuro,
tuvo un retraso en el crecimiento intrauterino y empezó con datos de dificultad respiratoria, puede ser que esté bajo esa glicemia, hipoglicemia o casas metabólicas. Ahorita más adelante, cuando veamos el tratamiento, vamos a evaluar en estos recién nacidos varias situaciones en las cuales pueden ocasionar que tenga dificultad respiratoria. Y ya normal, pues todas las que les comento, taquipnea, neumotoras, todas las que ahorita vamos a ver las principales. Y también, pues hay que tomar, ¿no? Algunos estudios. Si tenemos ese bebé con dificultad respiratoria, tenemos que ver cuándo considerar que un bebé está polineico. Acuérdense, un recién nacido respira de 40 a 60 por minuto. Si ese bebé, ay, gracias, si ese bebé tiene más de 60, está en 70, está en 80, ese bebé tiene dificultad respiratoria. Y si más le agregamos, tiene polipnea y más le agregamos que se está quejando, tiene retracción sifoidea, disociación toracoabdominal, entonces es un bebé que tenemos que evaluar. Si tenemos una placa radiográfica anormal, pueden ser causas pulmonares o cardíacas. Podemos tomar una biometría hemática, electrolitos séricos, una glucosa, si es posible tomarle una placa y un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar este recién nacido. No solamente tiene dificultad respiratoria, sí le voy a dar el tratamiento para la dificultad respiratoria, pero tengo que saber cuál es la causa de esa dificultad respiratoria. Y no solamente evaluar la dificultad, ya le puse oxígeno, pero me olvido de su glucosa, me olvido si puede comer, me olvido si lo puedo canalizar ese bebé. Entonces, es muy importante evaluarlo. Entonces, algo que a veces se nos dificulta, y a mí también se me dificulta, es saber si es una patología cardíaca o pulmonar. Ya vimos, ¿no? Causas pulmonares, causas no pulmonares, y algo muy importante que tenemos que hacer diagnóstico diferencial son con problemas cardíacos. Los problemas cardíacos podemos tener antecedentes, ¿no? Que el hermano haya tenido una cardiopatía, si le pudieron hacer algún ultrasonido estructural y tiene una cardiopatía, la mamá tuvo una cardiopatía, un cierto porcentaje, si la mamá es cardiópata, el bebé puede ser cardiópata. Exploración, si yo escucho un soplo, si tiene cianosis, si esa cianosis mejora o no con el oxígeno, tengo que palpar los pulsos, si esos pulpos se sienten, cómo se sienten esos pulsos, tengo que hacer una exploración en el corazón, si ese corazón está hiperdinámico, tenemos que evaluar, ¿no? También al nivel cardíaco para descartar que no sea una patología al nivel cardíaco. Si puedo tomar una placa y veo una cardiomegalia, ¿no? Un corazón normal, ¿no? El ecocardiograma, si es que tuviera anormal o normal. Entonces, ese bebé que tiene dificultad respiratoria, algo muy importante es evaluar que no sea problema cardíaco. Algo muy importante, si ustedes ven a un recién nacido que se va de alta, lloró, respiró, está súper bien y empieza con dificultad respiratoria y ese bebé no tiene ningún dato de infección y todo, chéquelo, ¿no? Porque puede ser que no sea un problema pulmonar, sino un problema cardíaco de ese bebé. Ahora está mucho el tamiz cardiológico, ¿no? Ese tamiz cardiológico, bueno, yo sé que en todos lados no podemos tener el, ahora sí, el oxímetro especial, pero con un oxímetro normal podemos medir las saturaciones, la preductal y la postductal, y si hay una variabilidad, ¿no? Puede ser que ese bebé tenga cardiopatía, ¿no? El tamiz cardiológico es para evaluar las cardiopatías complejas, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a empezar. Ya hablamos de las causas, ya hablamos que hay que descartar las causas que sean pulmonares, no pulmonares, cómo voy a evaluar yo a este recién nacido. Ahora les voy a poner un caso clínico y vamos a evaluar qué pudiera ser, ¿no? Es un bebé en el cual en los antecedentes la hacen cesárea de urgencia, es una madre adolescente. Aparentemente no tiene ningún tipo de infección, lleva un adecuado control prenatal, sus ultrasonidos aparentemente todo bien, pero las cesáreas de urgencia es un niño, la hacen la cesárea,
Al momento del nacimiento, pues presenta un buen tono, buen esfuerzo, entonces como es de término, le hacen cuidados de rutina y después que le hacen cuidados de rutina, califican el Apgar 9-10 y el Silverman a los 10 minutos y este bebé empieza con dificultad respiratoria y empieza con una frecuencia respiratoria, le toman los signos vitales, no tiene fiebre, no está hipotérmico, no está hipertérmico, le toman la frecuencia respiratoria, está en 70. ¿Qué patología respiratoria pudiera ser? ¿No? Entonces, nosotros, ¿qué podrá ser? Pues nació por cesárea urgencia, empieza con dificultad respiratoria. Entonces, si tiene respiratoria de 70 y tiene un Silverman de 2, ¿no? ¿Qué pudiera ser? Podría ser una taquipnea, es un bebé de término, es un bebé que no es prematuro, de 28 semanas, no tuvo un líquido amniótico claro, entonces probablemente, a ver, en el chat, ¿qué podrían pensar en las patologías? Aquí estamos, aquí estamos. A ver, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué patología pudiera ser? Pudiera ser, vamos a ver. Ay, perdón, estoy aquí. Hijo de chicos. Ahí está, ¿no? ¿Qué hago? Pues checo ese bebé, tiene 70 de respiratoria, le puedo tomar una placa radiográfica y en la placa radiográfica tenemos estos datos. ¿Qué datos podemos tener? Tiene un volumen pulmonar de 9 espacios, veo la cisura, veo el corazón peludo. Entonces, probablemente sea una taquipnea transitoria del recién nacido. Acuérdense, una taquipnea transitoria del recién nacido, como vamos a ver, aquí es un cuadro clínico muy parecido al cuadro clínico que les puse. El bebé va a empezar con dificultad respiratoria. Como les dije, va a ser una dificultad respiratoria en la cual va a ser mayor de 60, puede llegar hasta 100 por minuto. Puede presentar cianosis y con el oxígeno puede mejorar. Y su duración puede ser de 6 a 36 horas, que es su pico máximo, que es cuando están más dificultosos, pero después debe disminuir. Algunos autores consideran que esta dificultad respiratoria puede durar de 7 a 10 días. Entonces, es un bebé que aparentemente no tiene ningún antecedente de proceso infeccioso. Si fue una cesárea de urgencia, esa mamá no tuvo trabajo de parto y es hombre. Entonces, ¿qué antecedentes tiene este bebé? Entonces, como vimos en la placa, pues tiene una región iliar prominente, el crecimiento cardíaco, incremento del volumen pulmonar, abatamiento de los hemidiafragmas, hiperacción y la cisura. Entonces, ¿qué es la taquipnea transitoria del recién nacido? La taquipnea transitoria del recién nacido, la primera persona que la describe fue Mary Avery en 1966, en los cuales ella observa que hay bebés que aparentemente ningún factor de riesgo y que después del nacimiento empiezan con dificultad respiratoria y que hay que ponerle oxígeno. Para que nosotros consideremos taquipnea en un recién nacido, acuérdense, les comenté que un recién nacido puede respirar de 40 a 60. Si es mayor de 60, en los primeros 30 días se considera que ese bebé tiene taquipnea, tiene una polipnea, ¿no? Frecuencia poco después del nacimiento, acompañados de datos de dificultad respiratoria, que puede durar de 3 a 5 días, algunos autores hasta 10 días. Entonces, si ustedes ven a un recién nacido que aparentemente es de término de 37 semanas a 40, a 41, ¿no? 0.5 semanas, lleva un buen control prenatal, no hay factores de riesgo, ese bebé y empieza con dificultad respiratoria, puede ser una taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, en algunos libros también lo van a encontrar como SDR tipo 2 o pulmón húmedo. Es una enfermedad benigna casi a los recién nacidos cercanos al término con dificultad respiratoria. Aquí podemos ver
la fisiopatología de la taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, de mi lado enfrente quedaría donde dice al nivel fetal, es como, como están los pulmones a nivel en útero. Esos pulmones están llenos de líquido. Entonces, al estar llenos de líquido, cuando hay intercambio entre las bombas las bombas sodio-potasio en las células, en los nemocitos tipo 2, en la cual va a haber un intercambio, ¿no? De sodio y cloro. Acuérdense que siempre el cloro va acompañado del agua, ¿no? Entonces, cuando va a empezar ya al nacer el bebé empieza a haber cambios fisiológicos. Entonces empieza a ver, va a empezar a nacer el bebé, ¿no? Entonces en los nemocitos tipo 2 hay una liberación de adrenalina por el trabajo de parto. Entonces, por esa situación, actúa al nivel de esos canales sodio y cloro. Entonces va a haber este intercambio de sodio y cloro. En vez de que se introduzca el agua hacia el alveolo, va a salir hacia el espacio. Entonces, por eso la importancia del trabajo de parto. Ahora, si un bebé no tiene un trabajo de parto, que no es posible, no, porque es una cesárea de urgencia, entonces es un bebé que probablemente si empieza con dificultad respiratoria, es un bebé que probablemente tenga una taquipnea transitoria del recién nacido, pero ¿qué otros factores podemos tener para que nosotros también pudiéramos sospechar de una taquipnea transitoria? Uno, que es una mamá diabética, fue una cesárea de urgencia y el sexo masculino. Es mucho más frecuente la taquipnea transitoria del recién nacido en un bebé hombre a una bebé mujer. Es una frecuencia de 2 a 1. También si la mamá es asmática, entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar que vaya a haber una retención de líquido pulmonar y al haber esta retención de líquido pulmonar va a ocasionar que este recién nacido empiece con dificultad respiratoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar a esta taquipnea? Es un bebé, que es un bebé puede ser un prematuro tardío, un bebé de término, no tiene factores de riesgo para infección, le puedo tomar una placa, yo veo que tiene una taquipnea transitoria del recién nacido. Ahora, ¿qué tratamiento le voy a dar? Anteriormente, hace muchos años, dábamos furosemide. ¿Por qué? Porque como les comenté en la fisiopatogenia, pues hay líquido pulmonar. Entonces se pensaba que si yo le daba diurético a este bebé, ese líquido pulmonar se iba a eliminar. Pero se hicieron muchos estudios y en los cuales se veía que no había una mejoría, que lo único que hacíamos que el bebé presentara una uresis mayor, así como también una baja de peso mayor. ¿Por qué esta baja de peso mayor? Porque perdía líquido. Después se dijo, vamos a darle epinefrina racémica. ¿Por qué esa epinefrina racémica? Porque como les expliqué, va a actuar la adrenalina al nivel de los neumocitos tipo 2 y eso ocasionaba que hubiera esa activación mayor y si hubiera una eliminación, en la cual pues tampoco no hubo un beneficio. También dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos actuar al nivel de los neumocitos tipo 2 para ver esta eliminación de líquido pulmonar. Entonces, también yo hice mi tesis en la cual les dábamos salbutamol a estos recién nacidos, en los cuales al darles salbutamol había una disminución, ¿no? Una disminución de la frecuencia respiratoria al actuar al nivel de estos neumocitos tipo 2. Todavía faltan muchos estudios, no hay nada establecido ahorita, ni ponerle furosemide, ni epinefrina racémica, ni nebulizarlos con salbutamol. En la taquipnea transitoria del recién nacido, el tratamiento es ponerle oxígeno, vigilar la frecuencia respiratoria, vigilar la oxigenación y vigilar si este bebé puede comer o lo tengo que canalizar por la dificultad respiratoria que tiene. Entonces, ahorita vamos a ver en ese punto el tratamiento al final de todo.
Entonces ya vimos este caso que es un síndrome, es una taquipnea. Entonces acuérdense, es un hombre, nace por cesárea, no tuvo trabajo de parto, empieza con dificultad respiratoria, es más frecuente en aquellos bebés casi de término o de término. El líquido fue claro, no tuvo meconio, no tiene datos de infección. Podemos sospechar de una taquipnea transitoria del recién nacido. Otro punto, ya vamos bien, otro cuadro clínico. Esta madre tiene 36 años de edad, tiene hipertensión arterial durante el embarazo, lleva un adecuado control prenatal, le hicieron ultrasonidos, todos los ultrasonidos salieron bien, le van a hacer cesárea por sufrimiento fetal. Ah, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Y bueno, y también tiene líquido meconial. Esta mamá, este bebé no presenta ni tono ni esfuerzo, por lo que le dan pasos iniciales, responde esos pasos iniciales, tiene cianosis, después de presenta cianosis y tiene una frecuencia respiratoria de 80 por minuto. ¿Qué antecedentes es importante? Si se dan cuenta, y es un bebé de 39 semanas, pero algo importante, tuvo sufrimiento fetal y tuvo líquido meconial. El líquido meconial actualmente ya no nos interesa si es 2, 3, 4 cruces o es en chícharo, tuvo líquido meconial. ¿Sí? Le hacen pasos iniciales y después de este bebé empieza con dificultad respiratoria. Entonces, podríamos pensar que es un síndrome de aspiración de meconio. Este síndrome de aspiración de meconio, ¿quién fue o cómo se describió por primera vez? La primera vez fue descrito por Aristóteles. ¿Por qué? Porque él veía que cuando nacían los bebés con un tinte verde, ¿no? Nacían los bebés y esos bebés nacían con tinte intérico, decía que parecía al opio, ¿no? Que se les daba. Entonces, por eso, y que esos bebés al nacer con ese color verde en la piel, que era muy parecido al opio, estaban como en un sueño, ¿no? Que no respondían y estaban, no, no. Entonces, por eso, meconio de apio. Entonces, por eso viene el síndrome de aspiración de meconio. El meconio, ¿qué es el meconio? El meconio es el nombre que reciben las primeras heces del recién nacido. Son espesas, pegajosas y de color negro verdosa. Y se pueden observar en el líquido amniótico después de las 34 semanas. Si un bebé prematuro menor de 34 semanas tiene líquido amniótico meconial, podemos probablemente sospechar no tanto de un síndrome de aspiración de meconio, sino más de una infección por listeria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el líquido amniótico se va a observar después de las 34 semanas. Entonces, ¿cuál es la definición? Va a tener dificultad respiratoria, va a tener ese antecedente de líquido amniótico meconial, va a requerir oxígeno suplementario para mantener saturación y la necesidad de oxígeno comenzando desde las primeras 2 horas de vida y duración al menos de 12 horas y ausencia de malformaciones congénitas. Quise poner aquí lo del oxígeno porque a veces nosotros vemos y recibimos un bebé que tiene el antecedente de líquido meconial y lo vemos bien y está con su mamá, pero después a las 8 o 12 horas nos hablan y que empieza a tener dificultad respiratoria este recién nacido. Entonces puede ser que este bebé sea un síndrome de aspiración de meconio. Por eso un bebé que tiene el antecedente hay que estarlo vigilando y si requirió, acuérdense, si requirió pasos iniciales o algún tipo de reanimación, acuérdense de los cuidados por reanimación. Entonces es muy importante vigilar a este bebé que tuvo meconio después del nacimiento, porque tal vez al nacimiento no nos presente una dificultad respiratoria, pero después no las puede presentar. Entonces, ¿por qué nos preocupa la aspiración del meconio? Porque se va a las vías aéreas más pequeñas y puede presentar dificultad respiratoria. Ahora vamos a hablar de la... Ay, perdón.
de la de la fisiopatogenia. Entonces, este bebé, para que exista meconio, debe haber a veces el antecedente de hipoxia. Por eso se dan cuenta, este bebé nació por sufrimiento fetal. ¿No? ¿Y por qué esta hipoxia va a ocasionar que haya una dilatación de los esfínteres y va a hacer que el bebé evacúe? Entonces, al evacuar el bebé, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una obstrucción mecánica, porque supongamos, ¿no? Es como si tuviéramos nosotros un globo, ¿no? Y este globo nosotros lo llenemos, ¿no? O estemos llenando el alveolo de meconio, de esa sustancia que ya les comenté. Entonces, va a entrar el aire al alveolo, pero ese meconio va a ocasionar que no salga, se va a quedar por el meconio, entonces va a ocasionar un atrapamiento aéreo. Y al ocasionar este atrapamiento aéreo, va a ocasionar una ventilación deficiente y va a haber alteraciones de cortocircuito, así como también va a ocasionar una neumonitis química. No va a ocasionar una neumonitis infecciosa porque el meconio es estéril, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Una inactivación del surfactante. Esa inactivación del surfactante va a ocasionar también que atelectasias y va a ocasionar un chum intrapulmonar, no va a haber una adecuada ventilación, perfusión, va a ocasionar hipoxia y va a ocasionar hipertensión pulmonar. Por eso nos preocupa el síndrome de aspiración de meconio. Ahora, ¿qué datos de ese bebé me pueden, ahora sí, que haya tenido una hipoxia severa? Puede tener una palidez importante porque va a tener ese tórax en tonel por el atrapamiento aéreo que va a presentar. Puede tener estertores bronquiales suizos o estertores alveolares fignos subcrepitales. Ahora, perdón, voy a tomar un poquito de agüita. ¿Cómo voy a clasificar a este bebé que tiene un síndrome de aspiración de meconio? La placa, ¿cómo se va a ver? La placa la vamos a ver como algodonosa. Entonces, podemos clasificar esto en leve, moderado o severo, un SAN leve, un SAN moderado o un SAN severo. Si tiene datos de dificultad respiratoria, pues leves, taquipnea, tiene un pH, podemos tomar una gasometría, porque estos bebés pueden ocasionar hipoxia por esas alteraciones del cortocircuito que pueden presentar y esa hipoxia nos puede llevar a una hipertensión pulmonar. Entonces, por eso, si pudiéramos tomar una gasometría, aquí está su pH normal, su CO2 bien, este bebé yo le pongo oxígeno y mejora. Empieza a tener una mayor dificultad, requiere más oxígeno hasta un 40%. Y en un SAN severo es aquel bebé que va a requerir intubación y ese bebé puede desarrollar hipertensión pulmonar. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Sería. Ahora, ¿cómo va a ser la placa? Ya vimos la placa de la taquipnea transitoria, que es una placa en la cual pues vamos a ver pues, los datos de atrapamiento aéreo, nuestra cisura, nuestro corazón peludo, nuestra horizontalización, el aumento del volumen pulmonar. En cambio, en el SAM vamos a ver estas consolidaciones alveolares algodonosas, de algodón difusas que alteran las zonas hiperareadas, un pulmón insuflado y puede ocasionar por el mismo atrapamiento aéreo hasta neumotórax. Entonces, ¿qué tratamiento le puedo dar yo a este bebé que tuvo un síndrome ventilar, ¿no? Una oxigenación adecuada. Si tengo surfactante y está intubado este paciente, se ha observado por lo que les comenté de esta neumonitis química e inactivación del surfactante, le podemos aplicar surfactante en las primeras 6 horas de vida y que esta patología no aumente a una enfermedad respiratoria grave porque puede ocasionar una falla respiratoria progresiva, ¿no? Aplicamos también el surfactante porque va a ocasionar que este bebé tenga una adecuada ventilación y que no tenga esa falla respiratoria progresiva.
Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener del SAM? Podemos tener una neumonía por aspiración, neumotórax, hipertensión, lesiones tisulares en diferentes aparatos y sistemas, puede tener un daño cerebral residual y muerte. Por eso es muy importante que cuando nosotros observemos a un recién nacido que tiene antecedente, que haya nacido con meconio y ese bebé empiece con dificultad respiratoria, puede ser un síndrome de aspiración de meconio, que tenemos que tratar porque si no este bebé puede llegar a tener muchas secuelas por la hipoxia, así como también puede tener, ¿no? Puede fallecer. Entonces, ahora ya vimos una taquipnea, ya vimos un síndrome de aspiración de meconio, ahora vamos a ver otro cuadro clínico. Del cuadro clínico, este bebé es un recién nacido de 30 semanas de gestación, la madre tuvo una ruptura de membranas de 2 horas, empieza con trabajo de parto, ya no es posible hacer una uteroinhibición, y aparentemente no tuvo un esquema de maduración, ¿no? Este bebé, entonces, pues estos bebés, por ser prematuros, le podemos hacer pinzamiento tardío, si es posible, hacemos pasos iniciales y posteriormente este prematuro inicia con cianosis y dificultad respiratoria. ¿Qué podríamos sospechar en este bebé? Podríamos sospechar un síndrome de dificultad respiratoria secundaria a una enfermedad de membrana hialina. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad de membrana hialina. Entonces, algo importante es saber las etapas embrionarias, porque no es igual que un bebé nazca a las 25 semanas o de las 25 a las 37 o de las 37 en adelante. Entonces podemos tener una etapa embrionaria de las 4 a la séptima semana, una pseudoglandular de las 5 a las 17 semanas, una canalicular en la cual apenas empieza esa división de las vías aéreas y diferenciación del epitelio respiratorio y reordenamiento de los capilares. Y ya en la etapa sacular empieza a haber esa ampliación de los espacios aéreos periféricos y diferenciación de las células epiteliales y empieza la producción del surfactante. Por eso también la viabilidad, ¿no? De este bebé prematuro. Y ya en la etapa de las 37 en adelante, pues piensa la tabicación secundaria y empieza la alveolización. Se comenta que el pulmón tarda ya en toda su etapa alveolar hasta los 2 años. Por eso es importante saber las etapas, porque no es igual un bebé que nazca a las 24 semanas a un bebé que nazca a las 25 o 26 semanas. Este bebé que nació a las 30 semanas, pues a nivel pulmonar, pues se encuentra la etapa sacular. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Va a ser dificultad respiratoria después de nacer, taquipnea, aleteo, quejido, retracción y cianosis. Entonces, también hay diferentes, si puedo tomar una placa radiográfica, en esta placa radiográfica es en el prematuro con insuficiencia respiratoria progresiva, manifestada después del tratamiento, después del nacimiento. Si ustedes ven a un bebé prematuro, y que empieza con datos de dificultad respiratoria después del nacimiento, es un bebé que puede tener una enfermedad de membrana hialina. Aquí podemos ver una placa en la cual tiene un volumen pulmonar bajo, un aspecto en vidrio esmelizado, retículo granular con broncogama aéreo. Aquí podemos ver un estadio 1, porque hay diferentes estadios según la escala de Benz. Dice, imagen radiográfica fina, broncograma aéreo que no sobrepasa la silueta cardiotímica y transferencia pulmonar conservada. Si la ven muy diferente a la primera, que era un grado mayor a esta, ¿no? Entonces acuérdense siempre, es una imagen retículo granular. Bilateral, que quiere decir lo que yo vea del lado derecho lo voy a ver del izquierdo, con broncograma aéreo que no sobrepasa la silueta cardíaca. Otro punto, que es el estadio 2, es el broncograma, que sobrepasa ya la silueta cardíaca y una imagen retículo granular en todo el campo pulmonar. Entonces ahí ya se ve un poquito diferente.
El grado 3 ya es un broncograma muy visible y ya aún así se visualizan los límites de la silueta cardíaca. Ay, perdón, es que aquí está, ¿no? Y el grado 4 sí se ve opacidad torácica total, se ve totalmente blanca, una opacidad, se ha perdido la distinción entre la silueta cardiotímica, parénquima, pulmonar y diafragma. Entonces, así podemos clasificar la enfermedad de membrana hialina dependiendo de los estadios. Pero si ustedes observan a un recién nacido con dificultad respiratoria prematuro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Probablemente este bebé es una enfermedad de membrana hialina. Vamos a dar. Ay, perdón, se me corrió aquí. Algo muy importante son las intervenciones que tenemos que hacer cuando nosotros estemos ante, ¿cómo se llama? Un recién nacido, ante un recién nacido en el cual sabemos que tuvo una amenaza de parto pretérmino o tiene una amenaza de parto pretérmino. Y que ese bebé puede nacer antes los corticosteroides prenatales. ¿Por qué los corticosteroides? No a todos los bebés se les aplican los corticosteroides prenatales, pero esos bebés que son, ¿no? Tal vez menores de 34 semanas de gestación o menores de 30 semanas en los cuales lo que queremos es esa producción de surfactante para activar esos neumocitos tipo 2, es importante, ¿no? Esos corticosteroides prenatales y también nosotros preguntar si tuvo corticosteroides prenatales porque también nos pueden ayudar a que ese bebé no tuviera tanta dificultad. Y su mayor pico debe ser antes de los 7 a los 10 días. Entonces, ¿qué nos va a ayudar este corticosteroide pulmonar? Mejora los cambios de la maduración en la arquitectura y bioquímica del pulmón fetal con una mayor síntesis y liberación del surfactante. Acelera los desarrollos de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque el surfactante se va a desarrollar en los neumocitos tipo 2. Por eso queremos ese desarrollo y por eso el corticosteroides. También inducción de los beta pulmonares, inducción de enzimas antioxidantes y regulación positiva de ese canal de sodio para que actúe al nivel pulmonar y los canales de sodio y cloro, ¿no? Como vimos en la fisiopatogenia. Entonces es muy importante ver, ¿no? Si yo estoy, ¿no? En una comunidad en la cual o estoy en mi servicio social y sé que hay embarazadas, si esa embarazada tiene un bebé de 28 semanas, tiene una amenaza de parto pretérmino, pues ponerle su esquema, ¿no? Y tal vez, ¿no? Referirla, pero ya con un esquema tal vez al traslado le vamos a ayudar, ¿no? A este bebé a tener un mejor pronóstico a nivel pulmonar. Ahora, pues, podemos tener betametasona o tener dexametasona, es diferente la dosis. La dosis de la betametasona son 2 dosis de 12 miligramos por vía intramuscular con 24 horas de diferencia y la dexametasona son 6 miligramos, ¿sí? Entonces, es importante también este punto, la eficacia máxima después de los esteroides, 2 a 7 días después de la administración de la primera dosis y se recomienda a veces mejor la betametasona que la dexametasona por la asociación hemorragia intraventricular. Se ha propuesto algunos estudios el uso de hidrocortisona, pero apenas se está estableciendo. Entonces, aquí, pues, los beneficios, ¿no? Que tuviéramos a veces hasta antes de 6 horas que nazca este bebé prematuro, podríamos aplicar una dosis de beclometasona en la cual, pues, le podría ayudar a ese bebé. Entonces, si yo, bueno, yo sé que es un bebé que ya viene prematuro, ya va a nacer ese bebé, ya no se pudo útero inhibir, pues ponerle, ¿no? Aunque sea una dosis, las que sean posibles, para que este bebé pues tenga un mejor pronóstico. No a todos los bebés prematuros se les pone, están establecidas por las edades gestacionales. Entonces, ya tiene este bebé esta dificultad respiratoria, ahora, ¿qué voy a hacer, no? Si ese bebé le tengo que poner oxígeno, ¿cómo le puedo poner yo el oxígeno? Algo importante es el CPAP, ¿no? El CPAP es súper importante. Si nosotros pudiéramos tener un CPAP
en donde estamos y ese bebé tiene dificultad respiratoria, yo se lo puedo poner en una taquipnea transitoria del recién nacido, yo se lo puedo poner este CIPAD en un síndrome de aspiración de meconio, yo se lo puedo poner en una enfermedad de membrana hialina posterior a la colocación de surfactante. Entonces, ¿por qué? Porque este CIPAP va a ayudar a freolizar estas vías respiratorias y faringeas con presión positiva y va a haber un reclutamiento pulmonar y reduce el riesgo de colapso y obstrucción de las vías respiratorias superiores. Entonces, es importante si ese bebé que yo tengo tiene una dificultad respiratoria y esa dificultad respiratoria, dependiendo de mi evaluación de mi Silverman, yo puedo evaluar si ese bebé se está quejando, si ese bebé tiene, le puedo poner un CPAP, ¿no? Y con el CPAP puede mejorar este bebé y ya busco su traslado o donde estemos. Pero es importante darle un apoyo de oxígeno a este bebé y mantener una adecuada saturación. En los diagnósticos en cuales la primera es la taquipnea, el segundo síndrome de aspiración y el tercero una enfermedad, ¿no? De membrana hialina. Primero, este bebé, cualquiera de los tres casos clínicos, tiene un bebé dificultad respiratoria. Entonces yo le tengo que dar un aporte de oxígeno para que este bebé tenga una saturación igual o mayor de 90. Le puedo poner casco cefálico, le puedo poner CPAP. Pero si ese bebé se está quejando, el casco cefálico tiene quejido, no le va a ayudar. Hay que irnos, ¿cómo se llama? Al CPAP. Ahora, ¿le voy a poder dar de comer o lo voy a canalizar o qué voy a hacer yo con este bebé? Primero, si ese bebé tuvo un adecuado ACAR y no se asfixió y su respiratoria es menor de 80 y no tiene datos de dificultad respiratoria, yo y no tenga quejido, sin quejido, ahí está, sin quejido, se le puede iniciar la vía oral, siempre y cuando el bebé no los permitan también sus condiciones abdominales. ¿Por qué? Porque a veces dejamos ese bebé, sí, con el CPAP, pero no lo canalizamos y no le damos de comer. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese bebé se le va a bajar la glucosa y la glucosa que va a ocasionar, además de que va a seguir con la dificultad respiratoria, va a ocasionar una hipoglicemia, que va a ocasionar un daño, ¿sí? Al nivel cerebral. Entonces, ¿cómo le puedo yo dar de comer a este bebé? Si ya veo, ¿no? Si la frecuencia es mejor dejarlo en ayuno, entonces si es un bebé, un ejemplo, si es un bebé de término como una taquipnea y tiene una respiratoria de 60 a 70 y no tiene un Silverman de 2 o 3 y que tiene solamente la frecuencia respiratoria, le puedo dar de comer. Si pesa 2 kilos, le puedo dar a capacidad gástrica. A los 2 kilos, que serían, ¿no? Le disminuyo la capacidad gástrica y podría quedar 20 menos 3, 17 mililitros, le puedo dar. Pero si no puede comer, yo ese bebé con dificultad respiratoria, yo le tengo que dar una vía. Ahora sí, tengo que canalizarlo. ¿Cómo lo voy a canalizar? Pueden calcularlo a 70 o a 80 mililitros por kilo el primer día. Lo multiplican por el peso y lo dividen entre 3 para cada 8 horas. Supongamos si pesa 2 kilos, 2 por 7, 140 mililitros, entre de 3, 70 mililitros cada 8 horas y con esos 70 mililitros nos va a proporcionar una glucosa kilo minuto de 5.5 y ya con eso le estamos dando un aporte, ¿sí? De glucosa a ese bebé, porque como les comentaba al inicio, es muy importante evaluar al bebé, no solamente si tenemos que tratar la dificultad respiratoria, el bebé tiene dificultad respiratoria, le voy a poner ya sea casco, le voy a poner puntas nasales o le pongo CPAP. Pero después tengo que evaluar este recién nacido, si puede comer o no puede comer. Y también tengo que tomar una glucosa para ver que no esté hipoglicémico y que sea la causa. No, tengo que tomar tal vez a las 24 horas de vida una biometría hemática para que vea que no esté infectado este recién nacido. Pero primero lo más urgente sí es darle un aporte de oxígeno, pero también un aporte intravenoso o vía oral de glucosa. ¿Por qué? Porque ese bebé le puede bajar la glucosa.
Ahora, siempre mantener saturaciones de 90 a 95 en este bebé. En todos los bebés, que tengan dificultad respiratoria. Y también es importante la glicemia, como les comentaba yo, de 47, porque es pueden ver la guía de práctica clínica de hipoglicemias, es como una glicemia, pues pero el primer día que no tenga menos de 47, el segundo día no menor de 50 y el tercer día no menor de 60, porque también tienen que ver si ese bebé es sintomático o asintomático, ¿no? Si presenta datos de hipoglicemia o no lo presenta. Pero también es importante que ese bebé que yo tengo con dificultad respiratoria, ya le puse un aporte de oxígeno, ya vi que si va a comer o no va a comer, ya lo estoy canalizando, también tomarle una glicemia después de la canalizada o después de comer. ¿Por qué? Por ver que no esté hipoglicémico, porque también puede ser una causa de no pulmonar que pueda tener dificultad este bebé. Y pues el CPAP es un modo ventilatorio que todos podemos tener al alcance. Es más fácil tener un CPAP que un ventilador. Entonces, el CPAP es un modo ventilatorio que tampoco no es muy caro, en la cual pues nos va a ayudar a mejorar esa capacidad funcional residual, nos va a favorecer ese reclutamiento ovular y va a prevenir el colapso pulmonar, va a disminuir los cortocircuitos, va a conservar ese surfactante. Entonces, realmente, si nosotros tenemos a un bebé con dificultad respiratoria, yo ya le puse casco, ¿no? Que es la campana cefálica y no mejora y sigue polineico y se está quejando, hay que ponerle CPAP. Cuando tenemos a un recién nacido con dificultad respiratoria, no lo puedo dejar ahí con la dificultad respiratoria e irme. Tengo que estar vigilando a ese bebé después de la dificultad respiratoria 1 hora y ver qué le voy a poner, si le voy a poner oxígeno, si le voy a poner el casco, si le voy a poner CPAP o requiere intubación ese bebé. ¿Por qué? Porque si ese bebé continúa en hipoxia, 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 que no llega a una adecuada saturación, va a ser una hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar lo puede llevar a la muerte a ese bebé. Entonces, cuando nosotros tenemos a un recién nacido, hay que evaluarlo integralmente, evaluar que no tenga la dificultad respiratoria, checar su oxigenación, checar su glicemia, si le puedo dar yo de comer o no le puedo yo dar de comer, checar su temperatura, como ya vimos. ¿Por qué? Porque un bebé puede estar hipotérmico y por eso tener esta dificultad respiratoria. Entonces, son 10 ventajas del CPAP, en la cual si no tuvieran CPAP pueden tener, bueno, no es mundial, pero pueden tener, aunque unas puntas nasales como estas las venden, que son pues neonatales, en las cuales se pueden hacer, bueno, no es lo ideal, pero pueden hacer CPAP hechizos, ¿no? Aquí están las puntas nasales que tiene aquí las dos puntas, una la cortamos, ahora sí la bloqueo y la otra para el otro CPAP, ¿no? Pero es importante darle esa presión pulmonar a ese alveolo. Y al bebé con síndrome de dificultad respiratoria, secundaria enfermedad de membrana hialina, darle una adecuada, bueno, no tengo surfactante, pero bueno, le voy a poner CPAP, voy a ver que esté bien su glucosa, si no tengo CPAP, pues lo voy a tener que intubar, pero siempre estar vigilando ese recién nacido. Ujú. Yo siempre digo que, bueno, ¿no? Yo que soy mamá, yo siempre digo, yo quisiera que siempre mis hijos tuvieran la mejor atención. Igual nosotros tenemos que dar a ese bebé que está con nosotros la mejor atención, porque las madres nos dan lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Entonces tenemos que vigilar esa dificultad respiratoria. Y entonces, aquí están, ¿qué indicaciones? Son todas las indicaciones que les dije del CPAP. Aquí podemos poner el CPAP, en la cual una va hacia un frasco, en la cual podemos ocupar. Tenemos que medir ese frasco, poner del 0 al 7. Aquí va el 0, 0. Bueno, donde está el frasco, siempre el número de arriba es el 0 y el de abajo es el 7. Por si se introduce más, el tubo que va hacia el bote, nada más la máxima presión que demos el 7 y tener una fuente de oxígeno. Y aquí tenemos las puntas. Entonces,
pues con esto quiero terminar. Bueno, a mí me gusta siempre mucho esta frase en la cual dice, un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Entonces nosotros tenemos que hacer como esos niños, con todas nuestras fuerzas, pedir lo que necesitan estos recién nacidos para tener una atención adecuada, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Muchas gracias, doctora. No sé si quieren agregar preguntas. Podemos escribir las preguntas en el chat. Ajá, a ver, aquí las veo. ¿Alguien nos ha cambiado las diapositivas? ¿No? ¿Ya se vieron? No sé si cambiaban. Sí. Ah, bueno. Sí, sí cambiaban. La doctora Violeta dice que excelente ponencia. Gracias, Ah, doctora. La ah, doctora Judith, es que hablaban sobre el CEPAP, hechizo, y no se veía ah, bien. sí, no sé, ajá. Les comentaba que es como, supongamos, unas puntas nasales. Pueden comprarlas, las natales. No sé si aquí se ve la imagen. Entonces, aquí supongamos, tenemos las puntas nasales. Una parte de las puntas la tenemos que, ahora sí, que cortarla, hacer, bloquearla, y ya la otra queda en el bote como si fuera el CPAP, y esta va hacia el oxígeno. Y así hacemos un CPAP hechizo, que como les digo, no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal, siempre el CPAP, pero aunque sea con unas puntas nasales que pudiéramos tener, ahora sí, no, en donde estemos, porque no en todos lados podemos tener unas puntas, estas las venden, las venden, son puntas, aquí tienen dos puntos, lo cortamos, lo bloqueamos, y ya. Y así es, se podría hacer un CPAP hechizo. Sí ve por parte del doctor Misael, felicitaciones a la doctora, fue muy didáctica la sesión. La doctora Judith, muchas gracias, doctora, muy completa. El doctor Luis Leonardo, gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. La doctora Adriana dice, muchas gracias, doctora. ¿Podría decirnos si hay algún medicamento que se use de forma frecuente durante el embarazo y que nos puede causar dificultad respiratoria? Ajá, fíjense que de los medicamentos que sí pudieran, a veces las mamás que se drogan pueden ocasionar depresión respiratoria. Entonces sí, bueno, no tanto medicamento, pero las drogas, a veces los anticomiciales, no todos, sí pueden ocasionar hemorragia pulmonar. No todos, pero algunos sí. La doctora Claudia le dice muchas gracias. La doctora Mitzia, excelente ponencia. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda que tengan que la pueden escribir aquí en el chat? Bueno, pues creo que ya no hay dudas, doctora. Pues Ah, muchas bueno. gracias por parte de la doctora Marta Martínez Luna y por parte de la facultad. Agradecemos mucho su participación y sobre todo esperamos contar con su apoyo nuevamente en un Bueno, muchas futuro. gracias. No, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, y gracias, y espero cualquier duda que tengan, aquí estoy. Muchas gracias.